Muy buenos días tengan todos los devotos. Buenos días, Maharaj. Y muy buenos días a todas las personas, a todos nuestras hermanas, hermanos espirituales, a sus familias que nos siguen desde las diferentes ciudades, desde diferentes países, ¿no? Hay devotos que se conectan desde Brasil, desde Colombia, Ecuador, Perú, desde Chile, Argentina. Tenemos también, hay personas que se conectan, por supuesto, muchas personas, muchos hermanos, hermanas espirituales de Venezuela que están residiendo actualmente en todos estos diferentes países. Y también en los Estados Unidos de América, en Canadá. A veces, ¿verdad?, tenemos como asistentes a Nimai Chandra Prabhu, que está en la India. Así, de esta manera. Entonces, un saludo muy afectuoso para todos. Hoy es día lunes 18 de mayo y estamos observando Ekadasi. Estamos observando Ekadasi aquí en México. Ustedes tienen, por supuesto, cada quien en sus diferentes localidades que ver, ¿verdad?, cuándo es cuando se observa el Ekadasi local. El día en que se celebró el Ekadasi en India, ¿cuándo es? Creo que fue ayer. ¿Fue ayer? Esta noche. Ekadasi. Entonces, el día de ayer se celebró en la India y también coincidió con otros muchos países. Por ejemplo, yo me comuniqué con Srila. Es igual hoy. En la India es igual, Ekadasi hoy. Bueno, lunes, sí, ayer. Ok. Yo me comuniqué, por ejemplo, con Srila Janardhan Maharaj ayer. Precisamente estábamos comentando algo sobre lo de la transmisión de la clase de Srila Acharya Maharaj. Y él me dijo que ellos estaban observando Ekadasi. Él me preguntó, yo le dije, bueno, nosotros lo observamos mañana, el día de hoy. Ojalá y los devotos puedan checar bien. En fin. Déjenme ver una cosa nada más. Hoy es mayo, ¿verdad? Mayo 18, sí, lunes. Estoy tratando de ponerle. Pues no viene. Ya está. No se abría en mayo, pero se abrió en abril. Muy bien. Gaura Pratipat, Amavasya. Ok. 30, mayo. Amavasya fue el 23. 23. Gaura Tritiya, Panchami, Saptami, Navami, Ekadasi. El día 3 de mayo fue Ekadasi, tuvimos el año pasado. Y Trayodasi,
Gaura Chaturdasi Purnima, Sri Nisimha Chaturdasi Paran y Buda Purnima. Ok, entonces este es Krishna Ekadasi, ¿verdad? El Ekadasi de la quincena menguante, ¿no? Es Krishna Ekadasi, el 18 de mayo, Krishna Ekadasi. Y el Ekadasi particular que se celebra es Apara Ekadasi. Ojalá y nos recordemos, ¿verdad? Y al terminar nuestra canción, cantemos esta canción particular, ¿no? De que se canta dentro de nuestro programa regular en los días de Ekadasi. Entonces hoy estamos celebrando este lunes 18 de mayo, Krishna Ekadasi, y es Apara Ekadasi, ¿no? Ese es el nombre particular del Ekadasi que celebramos el día de hoy. Y mañana se va a romper el ayuno de las 4:58 de la mañana y las 9:22 am. Mañana justo tenemos el día de la aparición de Srila Vrindavan Das Thakur, el día 19, martes 19 de mayo, mañana es el día de la aparición de Srila Vrindavan Das Thakur. Bueno. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Adakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Cha Om Agyanati Mirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Puja Sri Guru Bhargavandita Mahabhavambitaya Sada Purvaparya Parampara Pracharita Praja Pramurta Krite Bhakter Nirmala Nirjarasya Nivritam Samrakshakam Sadaram Pande Sri Gurudevam Anatashira Acharya Vajamiyam Urva Vista Supurakam Guru Ganaira Sisya Sambhusitam Chintya Chintya Samasta Veda Nikunam Sri Rupa Pantanvam Govinda Vidam Ujwalam Varam Tanum Bhaktyam Vitam Sundaram Pande Vishwa Guru Chadipya Bhagavat Premno Hirja Pradam Devam Divyatanum Suchanda Valanam Valarka Chelanchitam Sandrananda Puram Sadeka Varanam Vairagya Vityam Buddhim Sri Siddhanta Nidhim Subhakti Lasitam Sarasvatanam Varam Vandetam Subhadam Madeka Sharanam Nyashishwaram Sridharam Vancha Kalpa Taruvyas Cha Kripa Sindhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Entonces, continuamos con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita de su autor, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Estamos leyendo los pasatiempos primeros del Señor, la sección Adi Lila, el capítulo número 5 intitulado La Gloria de Sri Nityananda Rama. Muy bien. Entonces estaba diciéndonos el autor del libro, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, nos estaba hablando acerca de esa luz, ¿no? Siempre se nos ha dicho el Brahmayoti, ¿verdad? El Brahmayoti, la refulgencia de este
Brahman o este Brahma supremo que es el Señor, ¿verdad? La palabra Brahma se usa de varias maneras. Claro, tiene diferentes acentos y ahí radica su diferencia. Se utiliza la palabra Brahma con un acento diacrítico en la última A para referirnos al Señor Brahma, aquel ser que es el primer ser creado en el universo y tiene en un universo 4 cabezas. El Señor Brahma, perdón. Muy bien. Gracias, Janaki. Esto se hace para que los devotos en la cocina puedan escuchar. Bueno, entonces, hablamos de la palabra Brahma, ¿verdad? Cuando tiene un acento en la última A, un acento diacrítico, que es una rayita horizontal sobre la A, nos referimos a la persona, ¿verdad? Al Señor Brahma, al Guna Avatar, aquel que se encarga de la modalidad de la pasión, el primer ser creado en el universo. En nuestro universo se dice, el Señor Brahma tiene 4 cabezas, pero en otros universos hay señores Brahmas que tienen millones, miles de cabezas, cientos de cabezas. Muy bien. Cuando no lleva el acento Brahma, entonces se refiere al Ser Supremo, ¿verdad? Al Señor Supremo, al Espíritu Supremo. También se puede referir a esta efulgencia, ¿verdad? Que emana de su forma trascendental y que a veces se le conoce como el Brahma Yoti, la refulgencia de ese Brahma, ¿no? Esta es una realización, es un aspecto dentro de la comprensión de Dios. Cuando estamos hablando de la verdad absoluta, se dice, bueno, hay que conocer a la Suprema Personalidad de Dios en 3 aspectos: Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan Iti Sabhyati, en el Srimad Bhagavatam. Por eso el Srimad Bhagavatam es el libro por excelencia, porque no solamente se explica un conocimiento parcial, hay un conocimiento total sobre el Señor Supremo. Y cuando decimos total, por supuesto, entendemos que no queremos decir que abarca todo el conocimiento sobre ese ser infinito. Imposible, ¿verdad? Justamente el Señor Brahma, ¿verdad? El Señor de las 4 cabezas, el primer ser creado que participa en la construcción de este mundo, de este cosmos. Él se declaró incompetente. En el Bhagavatam, ¿verdad? Él explica, otros podrán decir que conocen acerca de tus ilimitadas energías. En lo que a mí respecta, yo no conozco. Yo solamente puedo decir que apenas alcanzo a vislumbrar una pequeñita fracción de esto. Pero en el Srimad Bhagavatam se nos da una explicación completa en cuanto a la doctrina, ¿no? Mientras que en otros conceptos, en otras filosofías que tratan el tema de la verdad, aquella que está por más allá del mundo material y al mismo tiempo es el origen de esta, ellos la tratan como si fuera una realidad impersonal. Entonces esto es solamente una faceta en la comprensión del Señor Supremo. Así como cuando conocemos la luz del sol, ¿verdad? Conocemos solamente un aspecto, pero cuando salimos afuera y podemos ver al astro solar en el firmamento, ya conocemos de dónde proviene esa luz. Y si pudiésemos ingresar dentro de esa naturaleza solar, ¿no? Podríamos también apreciar la personalidad que rige ese planeta, que lleva a cabo, que es el responsable de todas esas funciones. Aquí Srila Krishnadas Kaviraj Swami dice eso. Es como el resplandor homogéneo que rodea al sol, pero dentro del sol están los carros, caballos y demás opulencias del dios del sol. Así como por la devoción al Señor se puede alcanzar la morada, hay muchos que han alcanzado aquella meta, ¿verdad? O sea, hay muchos que han alcanzado esa meta impersonal. Impersonal significa esa brillantez, esa zona, ¿verdad? Refulgente que emana de la forma de Krishna. Donde se ha dicho que los enemigos del Señor y los devotos alcanzan el mismo destino,
es en relación con la unidad fundamental del Brahma y Sri Krishna, ¿no? Es en ese sentido que los devotos y los demonios alcanzan el mismo destino. Donde se ha dicho eso es solamente en este aspecto, en que el Brahma es la energía, ¿verdad?, del Señor Supremo, que emana como una refulgencia de su cuerpo trascendental y que lo penetra todo en el universo. Pero es diferente de Bhagavan, la persona en sí. Si solamente nos quedamos conociendo el aspecto de esa refulgencia, pues vamos a conocer el aspecto de la refulgencia, pero no vamos a conocer la personalidad de donde emana esa refulgencia. Y ese es el punto, ¿verdad? Cuando hablábamos ahorita, cuando decíamos que las filosofías propuestas son incompletas. Son incompletas significa que solamente presentan un aspecto dentro del conocimiento del Señor. Todavía falta conocer el aspecto localizado como Paramatma y también el origen de ellos, la personalidad, Bhagavan. Esto puede comprenderse con la analogía del sol y su luz, en el cual el Brahman es como la luz del sol y Krishna mismo es como el sol. ¿Verdad? No es, aun y cuando son aspectos muy técnicos, ¿verdad?, no son tan difíciles, ¿no?, de comprender. Así pues, en el cielo espiritual hay variedad de pasatiempos dentro de la energía espiritual. Fuera de los planetas Vaikunthas, donde está el señor Narayan, aparece el reflejo impersonal de su luz. Esta refulgencia Brahma impersonal no consiste más que en los rayos refulgentes del Señor. Aquellos que están preparados para la liberación, Sayuya, se funden en esa refulgencia. Y eso es considerado como un suicidio, ¿verdad?, espiritual. ¿Por qué? Porque el fundirse a esa existencia, alguien podrá considerarlo como un logro, ¿no?, habiéndose liberado de la existencia negativa que es el mundo material. Pero ¿qué logro puede obtener eso si nos perdemos de la bienaventuranza ilimitada que puede obtener el alma en relación a el servicio, a disfrutar de los pasatiempos del Señor eternamente, junto con todos sus asociados eternos? ¿Cuál beneficio? Por eso, cuando se habla sobre las características del bhakti, de la devoción, ¿verdad?, se dice, una de las características es que la felicidad derivada de esa realización, de fundirse con los rayos de la refulgencia del cuerpo del Señor, es comparada con, en fin, es minimizada, ¿verdad?, por la bienaventuranza que se deriva de la relación con el Señor. La felicidad que se deriva de esa realización impersonal es muy pequeñita cuando la comparamos con la felicidad que se deriva de poder servir al Señor, ¿verdad? Esa es una de las cualidades del bhakti. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Y estamos leyendo el comentario de su Divina Gracia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Siddha lokas tu tamasa pariyatra vasantihi siddha brahma sukhe magna daityas cha harima hata. Más allá de la región de la ignorancia, la manifestación cósmica material, este cosmos material, conocido como la región de la ignorancia, se encuentra el reino de Siddha Loka. Allí viven los siddhas, absortos en la bienaventuranza del Brahman. Los demonios a los que mata el Señor también alcanzan ese reino. Seipara Vyome Narayanera Charipashe Dwaraka Chatur Vyujera Duitiya Prakashe. Entonces los devotos no quieren ir a ese lugar, porque ese lugar no les va a permitir estar ocupados en el servicio, en una relación constante, eterna
con la fuente de toda la bienaventuranza, ¿no? Con aquel quien es el Ser Supremo, un océano de dulzura. Por supuesto que los devotos no quieren ir a ese lugar, y esa es la educación que se nos brinda, ¿no? Tampoco los devotos desean la liberación en los planetas Vaikuntas, de la que ya se habló, ¿no? Sarsti, Samipya, Salokya, Sarupya, ¿no? Tampoco la desean. ¿Por qué? Porque no quieren sino adorar al Señor tal como Él lo desea. Y ese Señor Supremo, Krishna, ha explicado, esa es lo que comienza a explicar Srila Krishnadas Kaviraj Goswami aquí en su libro, ¿verdad? Ese Señor ha explicado de qué forma íntima desea o siente Él más felicidad cuando se le sirve. Eso es lo que ha venido a explicar el Señor Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, muy afortunados todas las almas que se abrigan, que obtienen el refugio de la campaña del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de sus seguidores. Sei para Vyome Narayanera. En ese cielo espiritual, a los 4 lados de Narayan, están las segundas expansiones del grupo cuádruple de expansiones de Dwarka. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha constituyen ese segundo grupo cuádruple, son puramente trascendentales. ¿En dónde? En ese cielo espiritual. A los 4 lados de Narayan. Y ellos son, ¿verdad?, trascendentales. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha constituyen este segundo grupo cuádruple. Son puramente trascendentales. Hay un primer grupo de estas personalidades: Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Pero hemos visto, pero no está mal repasarlo, ¿verdad? Allí en el cielo espiritual, el aspecto personal de Balaram, llamado Maha Sankarshan, es el refugio de la energía espiritual. Él es la causa primaria, la causa de toda causa. Una variedad de los pasatiempos de la energía espiritual está descrita como bondad pura, Visuddha Sattva, comprende todas las moradas de Vaikuntha. Los 6 aspectos son espirituales. Tengan por cierto que todos ellos son manifestaciones de la opulencia de Sankarsana. Los 6 aspectos, ¿verdad? Las 6 opulencias del Señor. Hay una potencia marginal conocida como la Jiva. Mahasankarshan es el refugio de todas las jivas, ¿verdad? La Jiva significa las almas, la energía. Nosotros somos parte de esa energía del Señor Supremo, ¿no? La energía marginal. Sankarsana es el refugio original del Purusha, del cual se crea este mundo y en el cual se disuelve. Sankarsana es el refugio original del Purusha. El primer Purusha es Karano Dakashai Vishnu, ¿verdad? Mahavishnu. Sarva Shraya, Sarva Bhuta, Aishwarya, Apara, Ananta, Kahitenare, Mahima, Janhara. Él, Sankarsana, es el refugio de todos. Él es maravilloso. Es una expansión, la primera expansión del Señor Balaram. Él es maravilloso en todos los aspectos y sus opulencias son infinitas. Ni siquiera Ananta, ¿no? La serpiente divina con miles y miles de bocas, constantemente describiendo los pasatiempos trascendentales del Señor, ni siquiera Ananta puede describir su gloria. Turiya Vishuddha Sattva Sankarshana Nama Tinhajanra Amsa Sei Nityananda Rama. Este Sankarshana, que es bondad pura trascendental, es una expansión parcial de Nityananda Balaram. Ashtama Shlokera Kaila Sangshepe Vibharana Navama Shlokera Arta Suna Diyamana. He explicado brevemente el verso 8, ya explico el 7. Ahora dígnense escuchar con atención mientras explico el 9.
Ofrezco mis reverencias a los pies de Sri Nityananda Rama. Este es el noveno, ya lo habíamos leído anteriormente. Si nosotros nos vamos al principio del libro, de este tomo que estamos leyendo ahorita, el Adi Lila, vamos a encontrar esos 14 versos iniciales. Este es el noveno. Ahí vamos a encontrar exactamente igual. Ofrezco mis reverencias a los pies de Sri Nityananda Rama, cuya representación parcial, llamada Karano Dakashai Vishnu, que yace en el océano Karana, es el Purusha original, el Señor de la energía ilusoria y el refugio de todos los universos. Entonces ya explicó el séptimo, el octavo, y ahora va a explicar el noveno, refiriéndose a la expansión primera de los Purusha Avataras, aquellas personalidades con las que el Señor, a través de quienes el Señor crea este cosmos material. Vaikunta Vajire Jai Yotir Mayadama Tahara Vajire Karanarnava Nama. Fuera de los planetas Vaikuntas está la refulgencia del Brahman impersonal, que ya se describió explicando el verso anterior. Y más allá de esa refulgencia está el océano Karana, llamado también el océano causal. Vaikunta Vediya Eka Deje Jalanidhi Ananta Aparatara Mahima Mahi Nahika Abhadi. En torno a Vaikunta hay una extensión de agua sin fin, insondable e ilimitada. En torno a Vaikunta, en torno a la morada espiritual del Señor, hay una extensión de agua sin fin. Vaikuntera Pritivi Adi Sakala Chinmoy Mayika Bhutera Tati Janmana Hihoi. La tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter de Vaikunta son elementos espirituales. Ahí no existen elementos materiales, a diferencia de los elementos de este cosmos material también, ¿verdad? El éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿no? En el mundo espiritual existen estos elementos, pero su constitución, su naturaleza es espiritual. No tienen las cualidades materiales de temporabilidad por la muerte, el nacimiento y por la muerte, tampoco la ignorancia, ¿verdad? Hay una naturaleza cognitiva o consciente de todas las cosas. Y por último, la bienaventuranza permanente. La bienaventuranza no es la felicidad que a veces uno puede experimentar aquí, no, es otro tipo de felicidad superior. Chinmoya Jala Sei Parama Karana Yara Eka Kana Ganga Patita Pavana. Por tanto, el agua del océano Karana, que es la causa original, es espiritual. El sagrado Ganges, que no es más que una gota de esa agua, purifica a las almas caídas. Por tanto, el agua del océano Karana, que es la causa original, es espiritual. El sagrado Ganges, que no es más que una gota de esa agua, purifica las almas caídas. Seita Karana Arnavasad Karana Arnave Sei Sankarshana Apanara Eka Amse Karena Sayana. En este océano, ¿no?, de agua ilimitada yace una porción plenaria del Señor Sankarshana. Digamos, Krishnadas Kaviraj Swami ha estado explicándonos acerca de la figura, de la personalidad de Sankarshana, una expansión inmediata de Balaram, Nityananda Rama, ¿no? Y aquí nos está explicando ahora que en ese océano yace una porción plenaria del Señor Sankarshana, quien es Karana Dakashai Vishnu. Bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, de dónde se originan las aguas purificantes del río Ganges, la madre Ganges,
¿verdad? Tan relacionada con los pasatiempos siempre del Señor, tal como el Yamuna y otros ríos, ¿verdad? Sagrados. Señor Advaita Acharya, a quien se va a describir más adelante, él llamó al Señor con esta ofrenda por medio de hojas de tulasi y agua de Ganges. ¿Qué valor tiene, verdad, esta agua de Ganges? Con la que se lavan los pies del loto del Señor. Mahat Shrashta Purusha Tinha Jagat Karana Adya Avatara Kare Mayaya Ikshana. Aparte, ¿no? El río Ganges es el tributario, es el río que cruza, ¿no? Por la sagrada morada de Srinivasa. También el río Yamuna se dice en el lado oriental del río, en el lado occidental del río. Se le conoce como el primer Purusha, a esa personalidad, a la primera expansión de Sankarshan, se le conoce como el primer Purusha, ¿no? El creador de la energía material total. Él, la causa de los universos, la primera encarnación, echa una mirada a Maya. La causa de los universos, la primera encarnación de Sankarsana, echa una mirada a Maya. Maya, Shakti, Raja, Karana, Vira, Bahire, Karana, Samudra Maya, Parashitenare. Maya Shakti reside fuera del océano Karana. Maya Shakti. Entonces, el océano Karana, que está más allá de esta agua, ¿verdad? De esta zona también del Brahma-yogi, de la refulgencia del Señor. Maya no puede tocar esta zona, ¿no? Entonces Maya Shakti reside fuera del océano Karana. Maya no puede tocar sus aguas. Maya tiene dos variedades de existencia. Una se llama Pradhana o Prakriti. Proporciona los componentes del mundo material. Jagat Karana Nahe Prakriti Yada Rupa Shakti Sanchariya Tare Krishna Kare Kripa. Puesto que la Prakriti es insensible e inerte, no puede en realidad ser la causa del mundo material. Pero Sri Krishna muestra su misericordia al infundir su energía en la naturaleza material insensible e inerte. Miren qué descripción, ¿verdad? Los científicos actualmente no están llegando cada vez más y más, o al menos hay dentro del universo de científicos, hay más y más personalidades que están aceptando este principio, ¿no? Y que están uniendo de esta forma el punto de vista materialista y el punto de vista meramente espiritual. Y están uniendo los dos para converger en esta, ¿verdad? En esta necesidad. La materia inerte e insensible necesita del principio espiritual, ¿verdad? Para poder actuar, para poder activarse. De otra manera no lo puede hacer. Algo hemos escuchado ahora, ¿no? Con las cuestiones de este virus, de este coronavirus, se dice que el virus no puede existir por sí mismo, tiene que entrar dentro del metabolismo humano, dentro del organismo humano, para empezar a funcionar. Entonces solamente a través del cuerpo humano es que el virus puede tener vida, ¿verdad? Y empezar en fin, a realizar sus funciones.
fuera del cuerpo humano no puede, es inerte, no tiene esta capacidad. Entonces, bueno, algo así, ¿no? Algo así, a lo mejor lo estoy diciendo incorrectamente. Krishna Sakti Prakriti Kai Hoya Guna Karana Agnil Shakti Lauha Yaiche Karaye Yarana. Así que Prakriti, debido a la energía de Sri Krishna, se convierte en la causa secundaria, del mismo modo que el hierro se pone al rojo vivo debido a la energía del fuego. El hierro no representa al fuego, no es el elemento del fuego, pero en contacto con el fuego puede convertirse, ¿verdad?, en fuego. Así es, la naturaleza material no tiene esta capacidad, pero en contacto con el Señor Supremo, con la energía espiritual, puede, ¿verdad?, comenzar a hacerla. Como se explica aquí, es la segunda causa, la causa secundaria de la creación. Ataeva Krishna Mula Jagat Karana Prakriti Karana Yaiche Ayagalana Stana. Por lo tanto, Sri Krishna es la causa original de la manifestación cósmica. Prakriti se asemeja a las protuberancias que hay en el cuello de una cabra, de las cuales no se puede obtener leche. En el significado, Bhaktivedanta Swami Prabhupada explica: la energía externa, compuesta de pradana o prakriti como parte que provee de ingredientes y maya como parte causal, se conoce como Maya Shakti. La naturaleza material inerte no es la causa real de la manifestación material, porque Karana Arnavashayi Mahavishnu, la expansión plenaria de Krishna, activa todos los ingredientes. Es de esta manera como la naturaleza material tiene el poder de aportar los ingredientes. La analogía que se ha dado indica que el hierro no tiene poder de calentar ni quemar, pero al entrar en contacto con el fuego, el hierro se pone al rojo vivo y puede difundir calor y quemar otras cosas. La naturaleza material es como el hierro, porque no tiene independencia de acción sin el contacto de Vishnu, que se compara al fuego. El Señor Vishnu activa la naturaleza material por el poder de su mirada. Y entonces la naturaleza material, como el hierro, se vuelve un agente que provee de materiales, lo mismo que el hierro al rojo vivo se vuelve un agente abrasador. La naturaleza material no puede ser un agente que aporte independientemente los ingredientes materiales. Esto está explicado más claramente por Sri Kapiladeva, una encarnación de Dios. En el Srimad Bhagavatam él explica esto, canto número 3, capítulo 28, texto 40. Ahí se explica: aunque el humo, la madera encendida y las chispas se consideran todos juntos como componentes del fuego, la madera encendida es, sin embargo, diferente del fuego, y el humo es diferente de la madera encendida. Los elementos materiales, tierra, agua, fuego, etc., son el humo. Las entidades vivientes son las chispas, y la naturaleza material, como pradana, es la madera encendida. Pero todos ellos juntos son recipientes del poder de la suprema personalidad de Dios, y así son capaces de manifestar sus sus capacidades individuales. En otras palabras, la suprema Dios es el origen de toda manifestación. Así como una mujer puede tener un niño tras haber sido fecundada por el semen de un hombre, la naturaleza material puede aportar los elementos materiales después de haberla mirado Mahavishnu. Por tanto, pradana no puede ser independiente de la supervisión de Dios. Esto está confirmado en el Bhagavad Gita. Maya Dyakshena Prakriti Suyate Satcharacharam. Prakriti, la energía material total, actúa bajo la supervisión del Señor. La fuente original de los elementos materiales es Krishna.
Por tanto, la tentativa de los filósofos ateos, Sankhya, de considerar la naturaleza material como la fuente de estos elementos, olvidando a Krishna, es inútil, como lo es tratar de sacar leche de las protuberancias de piel que cuelgan del cuello de una cabra, confundiéndolas con las ubres de la cabra. Este es el ejemplo. En relación a todos estos ingredientes materiales. Entonces, Maya tiene estos dos aspectos, ¿verdad? Pradhana, la provisión de los elementos materiales en un estado todavía no manifestado, y Maya, ¿no? Como la segunda causa de la creación. Maya amse kahitare nimita karana seham nahe yate karta hetu narayana. El aspecto maya de la naturaleza material es la causa inmediata de la manifestación cósmica, el aspecto maya de la naturaleza material, pero no puede ser la causa verdadera, es la causa inmediata o secundaria, pero no puede ser la causa verdadera, porque la causa original es el Señor Narayana. Gatera, Nimita, Hetu, Yaiche, Kumbhakara, Taiche Yagatera Karta, Purusha Avatara. Así como la causa original de un cántaro de barro es el alfarero, el creador del mundo material es la primera encarnación, Purusha, conocida como Karana Navashayi Vishnu. Un bonito el ejemplo. Así como la causa original de un cántaro de barro es el alfarero, ¿verdad? Alguien puede pensar, no, es la tierra la causa original. No, es el alfarero que juntó esa tierra junto con los materiales o los ingredientes necesarios, el agua, etc. Y produjo ese cántaro, esa vasija de agua, ¿verdad? Luego quizás la puso en el horno, etc., para darle más durabilidad. Así también, los ingredientes materiales están ahí, la tierra, podríamos decirla, está allí, en la forma del pradhana, pero es el Señor Supremo, ¿no? Karano Dakashayi Vishnu, quien está recostado en el océano Karana, causal, el que impregna, ¿verdad?, a la naturaleza material a través de su mirada, ¿verdad? Y de esta manera la naturaleza material viene a la vida. Krishna Karta Maya Tanra Karina Sahaya Gatera Karana Chakra Dandadi Upaya. Sí, Krishna es el creador y Maya solo colabora con él como instrumento, igual que la rueda del alfarero y otros instrumentos que son las causas instrumentales de un cántaro. Causas instrumentales, ¿verdad? Porque son los instrumentos que se ocuparon, que ocupó el alfarero para poder hacer su creación, es decir, el producto final, ¿verdad? Un cántaro de agua, una olla de barro, etc. Son causas instrumentales. Dura, Haite, Purusha, Kare, Mayate, Abadana, Jiva Rupa, Virya Tate, Karena, Adana. El primer Purusha dirige la mirada a Maya, a distancia, y así la fecunda con la simiente de la vida en forma de entidades vivientes. Entonces, esto es, ¿verdad? La fecunda a la distancia, no necesita entrar en contacto con ella. A la distancia la fecunda con su mirada, que aporta la simiente de la vida en forma de las almas. Eka angavase kare mayate milana, maya hoite janma tabe, brahmandera gana. Los rayos reflejados de su cuerpo se mezclan con Maya y así ésta da a luz
miriadas de universos. Esta es la posición, ¿verdad? El señor Srila Krishnadas Kaviraj Goswami está describiendo la posición de Balaram, que no es diferente del señor Nityananda. Entonces él está dándonos esta explicación para entender cuál es la posición tan especial de Nityananda Radha. La conclusión, dice en el significado Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la conclusión védica es que la manifestación cósmica visible a los ojos del alma condicionada, es decir, lo que nosotros podemos ver como la creación material, está causada por la verdad absoluta, por Dios, mediante sus energías específicas, aunque en la conclusión de deliberaciones ateas, esta exhibición cósmica manifiesta se atribuye a la naturaleza material. ¿Cómo puede ser posible? Si es inerte e insensible, tal como se explica aquí. Tiene que ser provista de la simiente de la vida, ¿no? En la forma de las almas, para que ésta pueda activarse. Y eso es logrado por la intervención del alfarero supremo, el señor Mahavishnu, Karana Navashayi Vishnu. Se le da este nombre, Karana Navashayi Vishnu, porque está recostado sobre este océano causal, ¿no? Y es el primer Purusha. Muy bien. Perdón. Aganya Ananta Yata Anda Sanivesha Tata Rupe Purusha Kare Savate Prakasha. El Purusha entra en todos y cada uno de los incontables universos. El Purusha entra en todos y cada uno de los incontables universos. No sé quién está saliendo. ¿Quién es? ¿Qué horas son? Bueno, a lo mejor todavía no está abierto, ¿no? 8:05. Muy bien. El Purusha entra, perdón por la interrupción, el Purusha entra en todos y cada uno de los incontables universos. Él se manifiesta en tantas formas separadas como universos hay. Por eso a esta segunda expansión se le conoce como Garbhodakashayi Vishnu, ¿verdad? Perdón, a Garbhodakashayi Vishnu, a la segunda expansión de este Purusha Avataras, se le conoce como la superalma de todo el universo. Uno pensaba, ¿verdad? Bueno, la superalma es Kshirodakashayi Vishnu, aquel que entra en el corazón de todo ser viviente, dentro de cada átomo, ¿verdad? Y así es, pero esa es la superalma de todas las entidades vivientes. La superalma de todos los universos es Garbhodakashayi Vishnu, porque entra dentro de cada uno de esas miriadas de universos, ¿no? Los rayos reflejados de su cuerpo, es decir, de Karano Dakashayi Vishnu, estamos hablando del primer Purusha, en una expansión de Sankarshan, se mezclan con Maya, y así esta da luz, Maya, da luz a miriadas de universos, ¿no? Miriadas de universos. El Purusha entra en todos y cada uno de los incontables universos. Él se manifiesta en tantas formas separadas como universos hay. Miriadas, miles, millones de universos, sí. Y dentro de cada uno de ellos, el Purusha entra ahí, en su segunda expansión, en su segunda forma. Cuando el Purusha, estamos hablando ahorita del primer Purusha, dice, cuando el Purusha exhala, en cada exhalación los universos son manifestados.
hay una explicación muy hermosa de Srila Sridhar Maharaj, ¿no? Acerca de esto, de la exhalación, la inhalación, ¿no? La expansión, la contracción, en relación a los pasatiempos eternos del Señor, ¿no? Algunos de ustedes ya lo han escuchado. Y también aquí mencionó, ojalá lo podamos leer, encontrar primero que todo. Creo que en el libro Evolución Subjetiva de la Conciencia, él da una explicación, ¿verdad? Bueno, que lo deja uno perplejo. Él da una explicación acerca de cómo, en un principio, el origen comienza en un elemento similar a lo acuoso, al agua. Aquí se mencionó algo de eso, pero él da una explicación muy hermosa. Tenemos aquí el libro. Un segundo. Aquí tenemos el libro, Evolución Subjetiva de la Conciencia. El juego del dulce absoluto. Y aquí trata mucho de estos aspectos, ¿verdad? Confusos de la ciencia moderna, de la presentación de que es la materia la causa original de todas las creaciones. Y son varios hermanos espirituales, devotos de ISKCON, que se acercan a él, que participaban en este Bhaktivedanta Institute, en este instituto que fue formado durante la presencia en este mundo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada en la sociedad de ISKCON, para precisamente presentar la teoría védica de que la vida proviene de la vida. Esa es la piedra principal. La vida, bueno, se nos acabó el tiempo. La vida proviene de la vida. Bueno, voy a tratar de encontrárselo a ustedes. Estaba leyendo, me quedo leyendo algunas de las partes del libro, ¿verdad? Tan especial. Pero este es el libro, ¿verdad? Aquellos que lo tienen en casa, léanlo, ¿verdad? Comiéncenlo a leer. Y uno no puede sino quedarse muy asombrado, ¿no? De la capacidad de análisis, de la penetración, ¿no? de Srila Sridhar Maharaj.
Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada siempre estuvo, ¿verdad?, muy orgulloso, ¿no?, de esta personalidad, ¿no?, de este hermano espiritual suyo, y siempre quiso que sus discípulos escucharan de aquellas personas que estaban viniendo del occidente, ¿no?, escucharan de él acerca de conciencia de Krishna, para que de esta manera la fe de ellos se fortaleciera, ¿no? Él no estaba pensando en mis discípulos, sus discípulos, si conocen a Srila Maharaj, van a ver a alguien que tiene más conocimiento que yo. Él no estaba pensando de esa manera. Él estaba pensando en cómo beneficiar a las entidades vivientes, ¿verdad?, a todos nosotros. Cómo beneficiar a todas estas personas que han comenzado a venir acercándose a la conciencia de Krishna, ¿no? Y el que escucharan de una personalidad como Srila Sridhar Maharaj para que se beneficiaran. Bueno, vamos a parar hasta aquí, ¿verdad?, esta descripción, esta lectura de Chaitanya Charitamrita. Estamos ya en la parte donde se han creado todos estos universos que son como pequeñas burbujas, ¿verdad? Miles y millones, en cada exhalación de Mahavishnu, y en cada inhalación todos ellos entran de nuevo y se crea la destrucción. Solamente con una respiración de Mahavishnu, pero para nosotros es un tiempo larguísimo, ¿verdad? El tiempo eterno, ¿no? Muy bien. Sí, hubo alguien. Vamos a pedirle a Yana que nos dé la lista para leer, ¿verdad?, los nombres de todos. Hubo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bala Vindidi pregunta, entonces Chinmoy significa un elemento del océano Karana, agua. Chinmoy. Pues no sé de dónde saca esa pregunta. Digo, luce muy rimbombante la pregunta, ¿no? Pero no sé de dónde saca esa pregunta Bala, pero qué bueno, ¿verdad? Aquí la tenemos apuntada y vamos a tratar de contestarla. Algunas preguntas anteriores que no hemos contestado. Aquí está la de Yuga Lakishori. El Gayatri Mantra, ¿qué beneficios otorga a los devotos y qué pasa si hay días que no se hace y por qué hay diferencia del Gayatri Mantra de los devotos al de las devotas? Bueno, de una manera muy sencilla. ¿Cuál es el beneficio del Gayatri Mantra? En el libro Sri Guru y su Gracia hay que leerlos. Los libros son para eso, para leerlos. Pero en el libro Sri Guru y su Gracia se contesta esta pregunta que nos hace nuestra hermana espiritual Yuga Lakishori, Devi Dasi. Muy apreciada, la devota Yuga Lakishori, ¿verdad? A quien conocemos, ¿verdad?, de la comunidad de Veracruz. Muy linda persona. Ella vive con su hijo actualmente en la ciudad de Veracruz. Para ellos ambos un saludo muy afectuoso. Pero, ¿qué es la iniciación del Brahma Gayatri, o de la segunda iniciación, ¿verdad? Una parte de la pregunta es eso. Entonces la explicación es, esta explicación la escuchamos muchas veces a los pies del loto de Sri Gurudev cuando él estaba dando la segunda iniciación a sus discípulos. Algunas veces tenía alguien que traducir, ¿verdad? Y entonces escuchábamos lo que él pronunciaba en inglés y lo que se traducía al castellano, ¿no? Entonces él le explicaba a los discípulos que la iniciación más importante es la primera iniciación, ¿no? Esa sola basta para llevar al alma al refugio, a los pies del loto de Krishna. Entonces dice, bueno, entonces ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es el beneficio de la segunda iniciación? Entonces la segunda iniciación viene a ayudar, a asistir a esa primera iniciación. Y el ejemplo que él daba, que ustedes lo pueden encontrar ahí en el libro Sri Guru y su Gracia, muy bien explicado, es que, como por ejemplo alguien está comenzando un viaje y de manera general sabe, ¿verdad? Yo voy a ir a
a la India. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué fechas? Bueno, pues para la celebración del día de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Ok, esa es la idea general. Pero luego hay muchas otras cosas, mucha otra información detallada, necesaria para completar ese propósito. ¿En qué avión vamos a ir? ¿Qué boleto vamos a comprar? ¿Cuántas personas van a ir? ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿En dónde vamos a parar? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas pueden ser consideradas como la segunda iniciación, ¿no? La segunda pregunta dentro de las preguntas. ¿Cómo crear más afecto, amor, dedicación y entusiasmo? No. Dentro de la pregunta de Yuga Lakishori son varias. ¿Por qué hay diferencia del Gayatri Mantra de los devotos a los devotas? Y esa es la última. ¿Y qué pasa si hay días que no se hacen? ¿Qué pasa si hay días no se pasa? Cuando se pasan los días y no se cambia, las personas van a ir al infierno. Van a ir al infierno por no hacer lo que se les pide. No debemos, ¿verdad?, tomar esa práctica. Debemos, si algún día se pasa, bueno, ni modo, ¿verdad? Tenemos que continuar. Como por ejemplo, algún día se nos olvida hacer, hoy ese Ekadasi, recuerden, para algunas ciudades, ¿no? Hay que checar si en la ciudad donde me encuentro yo se observa el Ekadasi el día de hoy. Para algunas, muchas veces a veces uno no se le olvida y de pronto ya menos se da cuenta y ya comió algo de granos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de continuar ese mismo día observando el Ekadasi. Fue un error, fue una omisión, fue un descuido. Negligentemente no estamos atentos, ¿no?, en nuestra práctica y vienen estas situaciones. Nos ha pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente continuamos haciendo el voto de Ekadasi para ese día, a pesar de que ya lo rompimos por descuido, por negligencia o por error, ¿no?, falta de atención, y continuamos con nuestra práctica. Igual, alguien no cantó su Gayatri Mantra por descuido, negligencia, por lo que haya sido, por un incidente que nos ocupó mucho nuestra atención, ¿verdad? Entonces debemos de nuestra siguiente oportunidad hacer, ¿verdad? Ese mismo día, si lo olvidamos decir en la mañana, en la mediodía o en la noche, debemos de retomar nuestra meditación en el Gayatri Mantra. Esto viene a colación a un punto muy importante, ¿verdad? Yo decía ahorita mientras explicábamos esto, que si alguien tiene un asunto que de pronto captura su mente, ¿verdad?, él se queda muy absorto en eso que captura su mente y se olvidan otras cosas, aún a veces las responsabilidades que tenemos como practicantes de la devoción, así como nos han enseñado nuestros guardianes. Y como practicantes de la devoción, ¿verdad?, todo este sadhana, ¿no?, lo estamos ejecutando. Pero muchas veces alguien pregunta, ¿cómo puedo practicar mejor mi sadhana? ¿Cómo puedo ser un mejor practicante? ¿Verdad? Y Srila Sridhar Maharaj, hablando sobre este punto particular, menciona una cosa que es muy obvia. Él dice, nuestra responsabilidad, la responsabilidad particular que aceptemos, ¿no?, esa puede capturar nuestra mente de una manera muy intensa en nuestro servicio. Por ejemplo, él decía, en estos libros ustedes van a encontrar toda esa información. En el Sri Guru Subrasa, alguien le preguntaba, en busca de Sri Krishna, la hermosa realidad. Hay 3 capítulos muy hermosos sobre el canto del santo nombre de Krishna, que debemos hacer todos los días. Entonces ahí dice él, hay alguien que se acerca con él y dice acerca del número prescrito de rondas, que en la sociedad de ISKCON había escuchado que se debían cantar 16 rondas todos los días, cosa que también Srila Govinda Maharaj, ¿verdad?,
continuó diciendo, sobre todo para los países occidentales, él mencionaba, no, cantar 16 rondas diarias. Si uno puede cantar más veces, más rondas, más número de rondas, qué bueno, pero por lo menos 16 rondas. Y si uno no puede cantar algún día 16 rondas, entonces uno debe cantar por lo menos todos los días 4 rondas diarias del mantra Hare Krishna. En fin, entonces cuando los devotos vinieron a preguntarle a él, ¿es cierto que aquí en el Sri Chaitanya Saraswati se cantan nada más 4 rondas? Por cierto, cuando se discutían estos puntos, estaba Srila Govinda Maharaj, en fin, estaba también Srila Janardhan Maharaj. Y entonces Janardhan Maharaj dijo algo que le gustó mucho a Srila Govinda Maharaj. Él dijo, nuestros guardianes han sido muy misericordiosos, Srila Maharaj ha sido muy misericordiosos y no ha querido que cometamos tantas ofensas mientras cantamos el santo nombre, por eso redujo el número de rondas a 4 rondas mínimo, ¿verdad? Mínimo, para no cometer tantas ofensas, ¿verdad? Y Srila Govinda Maharaj se reía de una manera muy feliz, ¿verdad? Sobre esta puntualización de Srila Janardhan Maharaj, a manera de un poco de humor. Bueno, entonces, cuando se acercaron a preguntarle esto a Srila Maharaj, él dijo, originalmente, en los tiempos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, no había esta obligación tan estricta, ¿no? Lo que él quería de nosotros, lo que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, nuestro maestro espiritual, quería de nosotros, decía Srila Maharaj, era que nos ocupáramos en la devoción bajo la guía de un Vaishnava. Ese era el mayor énfasis, ¿no? Y entonces él comienza a explicarle a ellos, porque ellos insisten, digo, en el libro ustedes lo van a ver, el devoto representando a ISKCON, ¿verdad? Le insiste un poco sobre la importancia del canto, de las rondas, etc. Entonces Srila Maharaj le dice que, por ejemplo, hay diferentes cultivos de conciencia de Krishna. Hay un cultivo de conciencia de Krishna que es muy simple, ¿verdad? Por ejemplo, un cultivo en el canto del santo nombre de Krishna. Por ejemplo, cuando cantamos en nuestras rondas. Yo puedo cantar en mis rondas, pero estar un poco ausente, ¿verdad? Nos ha pasado. Incluso a veces, cuando lo estábamos haciendo en los templos, muchas veces nosotros bromeábamos entre nosotros porque veíamos que los devotos o nosotros mismos nos quedamos a veces dormidos, ¿no? Mientras estamos, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, ¿no? Entonces uno se duerme, ¿no? Pero dice él, cuando tú le estás predicando a alguien, cuando tú estás hablándole de Krishna a alguien, tu necesidad de atención es mayor. Va a ser muy difícil que tú te duermas, a menos que estés muy cansado y que no sea tan importante, ¿verdad?, esa exposición. Pero, por ejemplo, si alguien está dando una plática o incluso explicándoles a sus familiares, a sus amistades en el colegio, en la escuela, en el trabajo, acerca de una pregunta que ellos hacen, vas a necesitar una atención particular. Ese cultivo, esa intensidad de cultivo, ¿verdad?, es mayor que la que tenemos o que la que podemos tener un poquito ausentes cuando cantamos las rondas. Y dijo él también, e incluso un cultivo más intenso de conciencia de Krishna puede realizarse cuando alguien escribe sobre estos temas de la devoción a Krishna. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente bien que lo que está escribiendo, lo que va a quedar impreso en tinta, en blanco y negro, ya no se puede borrar. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando alguien está escribiendo. Entonces la concentración que se requiere es mayor. Yo explicaba todo esto porque en uno de los libros, no me recuerdo el título ahorita, quizás Guía Afectuosa, Sridhar Maharaj, no sé si estoy incluso confundiéndolo con otro título de los libros de Srila Govinda Maharaj, pero en ese libro, me refiero al escrito por Sridhar Maharaj, él dice que a una pregunta expresa, ¿cómo podemos ocuparnos de mejor forma en el cultivo de conciencia de Krishna? Él explica, aceptando una mayor responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando tú aceptas una mayor responsabilidad, vas a tener una atención natural, más intensa sobre ese punto, y va a ser para ti más difícil
separar tus sentidos, tu atención, ¿verdad? Que a veces como cuando cantamos rondas, yo estoy cantando rondas, pero la mente está viajando por, ¿verdad?, todo el universo. No estoy realmente tan concentrado porque tal vez no tengo una demanda tan urgente como cuando, por ejemplo, se me dice que yo debo de despertar a las deidades, ¿no?, en el templo. Es un festival y todo depende de que el pujari se levante temprano en la mañana. Es una responsabilidad, entonces él va a hacer lo último, ¿verdad?, para que esto se... Lo mismo una persona que es, por ejemplo, un director de un templo o que está fomentando una comunidad, ¿verdad?, que está a través de su kirtan, de su reproducción, de lo que ha escuchado de los labios del otro, de Sri Gurudev, de los Vaishnavas. Él está, o ella, están tratando de fomentar una comunidad y entonces tiene muchas cosas bajo su responsabilidad. El ir, imprimir volantes para el festival que se va a presentar, el que se atiendan las deidades correctamente, los nuevos vestidos, pagar la luz, pagar las cuentas, conseguir el boga, etc. Ese tipo de responsabilidades naturalmente van a ser más fuerte mi sadhana, van a hacer que yo pueda quedar en el ocio, ¿verdad?, o en la divagación, mucho menor tiempo. A lo mejor no voy a tener tiempo para quedar en la divagación, como podría ser cuando estoy haciendo alguna otra práctica de mi sadhana en la que no se requiere tanta atención, porque la demanda no es tan urgente, porque no es tan importante, ¿no? Esto es muy necesario. Entonces, hablamos esto en relación al canto del Gayatri Mantra, ¿no? Se nos olvida a veces. ¿Por qué? Decíamos, porque a lo mejor tuvimos un incidente que llamó nuestra atención muy fuerte. Vean cómo incluso se nos olvidan nuestras responsabilidades, entre comillas, espirituales. Pero si mis actividades o responsabilidades espirituales, mi sadhana, mi servicio, está cargado de responsabilidad, no lo vean mal. No, yo voy a dejar esta responsabilidad porque es mucho para mí. Bueno, a veces, si así sucede, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? No, tampoco podemos hacer algo que no está en nuestra capacidad. Pero no rehusemos la responsabilidad, aquello que me va a absorber la mente más ahí. Entonces, sí, la Sri Hermana decía, no es nuestra ocupación externa lo que es más benéfico, es nuestro interior. ¿Y cómo podemos estar conectados en nuestro interior con el servicio exterior? O a través de una responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso él decía, ¿verdad?, esto del cultivo del canto del santo nombre de Krishna, predicándole a otros, puede ser mayor, y escribiendo incluso sobre estos tópicos de la devoción a Krishna puede ser incluso mayor, ¿no? Esa responsabilidad es la que necesitamos buscar, no evitarla, no tratar de hacer lo menos posible. ¿Cómo vamos a progresar de esa manera? Tenemos que ocupar la mente. ¿Cómo vamos a ocupar la mente? ¿Verdad? Si no es a través de una responsabilidad. Aquello que pueda hacer que nosotros nos quedemos absortos en ese tema y olvidemos todas las cosas. Todas las otras cosas son aquello que no es Krishna. Bueno, muy bien. Y por último decía, ¿por qué las mujeres cantan un Gayatri y los hombres no? Esto es porque nuestros maestros espirituales son muy expertos. Muy expertos significa una bendición para sus seguidores. Porque al ellos expandir, ¿verdad?, las glorias de la campaña del Señor Chaitanya Mahaprabhu, al tratar directamente con las escrituras reveladas, el conocimiento que existe en ellas y cómo hacer esa adaptación para nuestra época presente, ellos han cuidado la revelación, ellos han cuidado en su forma auténtica, pura, las enseñanzas, no tergiversándolas, no minimizando su valor, sino por otra parte protegiendo su valor original, puro, tal como fue revelado, al mismo tiempo
extendiéndola a toda la sociedad. Entonces se dice en las escrituras reveladas, en esta revelación que hemos recibido de parte de ellos, en este conocimiento de enseñanza sobre la devoción a Krishna, que las mujeres no usan cordón sagrado, este cordón sagrado no lo usan, y tampoco cantan el Brahma Gayatri. El Brahma Gayatri es la primera estrofa o verso que hay en las 7 estrofas del Brahma Gayatri que reciben todas las personas en su segunda iniciación. Entonces, se explica esto. ¿Qué se va a hacer? No le vamos a dar el Gayatri Mantra, no el Brahma Gayatri, el Gayatri Mantra a todos a los que han venido a entregarse al Señor, no importa si están en un cuerpo de mujer o de hombre, o si son ricos, pobres, o de una diferente nacionalidad, posición social, género, etc. No, lo vamos a dar a todos. Muy bien, pero vamos al mismo tiempo a proteger, a cuidar, ¿no?, lo que las escrituras mismas nos han dicho. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué adaptación hicieron? Vamos a darles el Gayatri Mantra, ¿no?, las oraciones para meditar en Gurudev, en el Señor Gauranga Mahaprabhu y en el Señor Krishna y sus asociados, ¿verdad? Vamos a darles a todos por igual, ¿no? Guru Mantra, Guru Gayatri, Gaura Mantra, Gaura Gayatri, Kama, Guru Mantra, Guru Gayatri, Bija Mantra y el Kama Gayatri. Se los vamos a dar a todos. Pero la primera oración, el Brahma Gayatri, no lo vamos a dar a las mujeres, porque eso es lo que se ha dicho en las escrituras. No es que si no adoramos esa línea, las mujeres no van a alcanzar el destino final. No, no es así, porque tienen el Gayatri Mantra. Los principales o la mayoría de los mantras ahí están presentes, sobre todo, ¿verdad?, para meditar en aquel quien es, ¿verdad?, nuestro vínculo directo con el Señor, Gurudev, el Vaishnava, los Vaishnavas, y el Señor Gauranga Mahaprabhu. Él viene a presentar conciencia de Krishna. Sin Él, realmente, ¿qué sabríamos nosotros acerca de todas estas maravillosas enseñanzas que estamos leyendo, ¿no? Y ¿qué es lo que ha venido a presentar el Señor Gauranga Mahaprabhu? El Krishna Lila, ¿no? A Radha y Krishna, esa relación de servicio tan especial que hay en Vrindavan entre los asociados del Señor y el Señor mismo. También se nos dan, ¿verdad?, para la adoración el Krishna Mantra y el Krishna Gayatri, el Radha Mantra y el Radha Gayatri. En los templos donde hay Nitya y Gauranga, debemos también conocer el Nityananda Mantra y el Nityananda Gayatri, ¿no? Entonces, no se ha, por una parte, dejado sin el beneficio del Gayatri Mantra a las mujeres. No, plenamente está representado ahí. Pero también se ha protegido, ¿verdad?, la calidad particular de las escrituras por guardar este consejo de ellas, de no distribuir el Brahma Gayatri a las mujeres. Ahora, dentro de nuestra sociedad, fíjense, dentro de nuestra sociedad, Yugala Kishori, tenemos que Srila Sridhar Maharaj escribió un comentario sobre el Brahma Gayatri y lo publicó, está publicado en este libro. Qué importante, ¿verdad? Entonces todo el mundo, mujeres, hombres, todo el mundo podemos leerlo. Hubo una objeción, claro, o varias objeciones. ¿Cómo es Srila Sridhar Maharaj que usted va a imprimir el Brahma Gayatri? Esto solamente se le dice a las personas que reciben la segunda iniciación, no se le da a todos masivamente como el Hare Krishna Mahamantra. Ese sí se da masivamente a todos, no es un proceso purificatorio, es el Yuga Dharma. Pero el Brahma Gayatri no se debe dar a todos. ¿Cómo es que usted lo va a imprimir? Todo el mundo lo va a leer, va a ser un gran error. Y él dijo que su explicación para esto fue, su respuesta fue, esto es algo que no conocemos, esto es algo que no ha sido dado
en nuestra cadena de sucesión discipular desde los tiempos de Mahaprabhu. Él dijo que tenía la intención, que había escuchado que Srila Jiva Goswami había dado una interpretación del Brahma Gayatri, y él trató de encontrar esos textos, ese lugar dentro de los libros de Srila Jiva Goswami donde hubiese esa explicación, pero no lo pudo encontrar. Entonces él decidió hacerlo, y su explicación fue que si no lo explicamos ahorita, si no lo damos, si no lo distribuimos, ¿verdad?, con el tiempo se va a olvidar y va a quedar sin efecto. Es decir, las generaciones futuras ya no van a tener conocimiento de ello, ¿verdad? La explicación que él da sobre el Brahma Gayatri es muy hermosa, todos podemos leerla ahora, aquí en este libro, Evolución Subjetiva de la Conciencia, en el capítulo donde dice el Gayatri Mantra subjetivo, el Bhagavad Gita subjetivo, después el Gayatri Mantra. Uno de los capítulos dice el Gayatri Mantra, ese es el Brahma Gayatri. Entonces todos podemos leerlo, las mujeres también pueden leerlo, pero se les pide a las mujeres que no repitan, no mediten todos los días en esta línea. Esa es nuestra obediencia, eso es nuestra participación para mantener en su pureza original las instrucciones, ¿verdad?, que han sido dadas a través de la revelación. Y eso es lo que ellos han querido hacer. Bueno, muy bien, vamos a parar hasta aquí. Vamos a leer las... Hay una pregunta más, no sé si puedo mencionar. Una pregunta más, hay que mencionarla, ¿cuál es? Es de Gabriela Tello. De Gaby Tello, ok, Gaby, sí, de la Ciudad de México. ¿Qué camino debo seguir? ¿Qué pasos puedo comenzar a dar para poder ser candidata a iniciarme? Muy bien. Muy bien. Vamos, todas estas preguntas, la última que hizo Gaby Tello, vamos a irlas, ¿verdad? A irlas contestando, ¿verdad? Por lo menos una por día. Pero no queremos tampoco hacer muy largo todas estas sesiones. Bueno, entonces, ¿cuáles son las de hoy? En el otro lado. ¿En el otro lado? ¿Y estas? Son la continuación de eso. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a leer de una manera rápida, perdonen, ¿verdad? Cuando solamente por recordarlos, ¿no? Ya para nosotros es suficiente. Pero a todos y cada uno de las personas que ya sea por un momento o durante todo la transmisión estuvieron al pendiente de esta lectura, queremos ofrecerles nuestras humildes reverencias y nuestro afecto de corazón a todos, ¿verdad? Y que sigan pasando un excelente día. Recuerden que estamos observando Ekadasi hoy, ¿eh? Muy bien. Entonces, nuestras reverencias y nuestro saludo afectuoso para Daneshwari Devidasi y Krishna Priya, su hijita de Lima, Perú, Isha Bandhu Das y Induleka Devidasi de Pátzcuaro, a toda su familia también, Madura Priya Devidasi y a Satya Rupa, su hijita, a su hijo también, ¿verdad? Allá en Salamanca, a Rubananda Prabhu, Efraín Banuet de Tijuana, Efraín, qué bueno que está conectado, Lakshmi Priya Devidasi de Monterrey, Nuevo León, ella es de Venezuela, pero encantado de que esté aquí con nosotros. Jagannath Sutta de Montemorel Prabhu, de Montemorelos, a él, a Mahalakshmi, su esposa, a sus hijos Krishnavani y Jagannath Jr., a Sumangala Devidasi de Veracruz, trabajando en Jalapa, Krishna Saki Devidasi de Tijuana, Nalina Sundari Devidasi y Ajay Krishna Prabhu, de Veracruz, Nalina Sundari, Yotir Moidas, a su esposa Krishna Kanti, a su hijita Hari Nandini Devidasi, a todos ellos en Lima, Perú, Ambika Devidasi de Veracruz, Dhruvananda Prabhu de Salamanca, Brindavan Devidasi, a su esposo Vaishnava, a Lakshmi Priya Vishnu de Reynosa, a Radha Kanti Devidasi,
a Bhaktabandhu Prabhu, a Krishna Kumar de la Ciudad de México, a Abhimanyu Das y a Nadia Rani de Vidasi, a Priyatama de allá de Duitama, Colombia, a Ditirani de Vidasi de Venezuela, viviendo en Lima, Perú, a ella, a Krishna Chaitanya Prabhu, a sus hijos y al padre de sus hijos también, a Kanta Krishna Prabhu, Gadadhar Das de la ciudad de Morelia, Michoacán, a Aruna Kanti y a la chiquita Gaura Priya, Fula Krishna Prabhu, Dayavati y Balaram, ahora que estamos escuchando tantas glorias del señor Balaram, de Tijuana, Baja California, Archana, David Ace e Ishan, ellos están aquí en la península de Yucatán, no sé si en Quintana Roo. En Quintana Roo, ella sigue en el magisterio. Creo que sí. Bueno, ella sigue en el magisterio, es maestra. Hace unos días fue el día del maestro, pues aunque sea tarde, Archana, le enviamos nuestras más humildes reverencias y un saludo muy afectuoso aquí de parte de toda la comunidad de Kibul, del Seva Ashram. Gadadhar Das de Morelia, bueno, ya le dijimos, perdón, Archana Eishan, a Swaranangi Devidasi y a su hermosa familia de Paipa, Colombia, Nimai Chandra Prabhu, allá desde la India, un saludo muy afectuoso. Gadadhar Das de Orizaba, a él, a sus papás, Kaikitan, a su mami, Taravali, a sus hermanos, ¿no? Yogeshwar y Vivishan, Krishna Mayi Devidasi de Tepoztlán, un saludo muy afectuoso para allá, toda la familia, Madhu Gopal Das de Tijuana, Baja California, Murali Mohan Das de Veracruz, Priya Kanta Devidasi y a sus hijos, Vijaya Devidasi y Priyananda Prabhu de Lima, Perú, Induleka Devidasi de Pátzcuaro, Subhadra Manjari Devidasi y Dayal Govinda Prabhu de Morelia, Michoacán, saludo. Jainimai Das y Premaseva de Chetumal, Madhavi Devidasi de Morelia y Gopishwari Devidasi y Hari Gopal Prabhu, Premavati Devidasi de Ecuador, a ella, a su hijo, a su esposo, Deva Krishna, creo, un saludo muy afectuoso. Hari López, Honduras, Hari López de Honduras, arriba Honduras, sí señor, ¿cómo que no? Viva Honduras, un saludo muy afectuoso a Hari López, que es la primera vez a la mejor, ¿verdad? Que lo tenemos aquí asistiendo a esta transmisión. Prema Latika Devidasi de Tijuana, muy linda persona, Prema Latika, una sirviente allá de la comunidad de Tijuana, muy querida por todos los devotos, y también quien siempre ha hecho unas contribuciones para el templo de Veracruz y Mauchanda. Bueno, se desvive siempre, ¿verdad?, de hablar acerca de ella, de su servicio. Siamanalini Devidasi, a ella, a Krishna Chandra, no, Chaitanya Chandra, no me recuerdo el nombre del ex marido, Krishna Charan, allá no me recuerdo. Bueno, se llaman Alini Devidasi, a Arjun Prabhu, a toda su familia de Monterrey, Nuevo León, Razambrita Devidasi de Nueva Jersey, allá toda la familia, junto con Jairam Prabhu, Murari Mohan Das de Mérida, a todos sus hijos, los hijos de Siddhi Lalasa, quien se encuentra aquí, a Lilavati, a Krishna Murari, a Rasabdi, a Nadi Krishna Das de Veracruz, Hridai Balava, su esposa Kamala Priya, a Sundar Gopal Prabhu, sus suegros Benudita, ¿no?, de Porto Alegre, el Sri Chaitanya Saraswati Mata allá en Porto Alegre, un saludo muy afectuoso para ellos. Balavi Devidasi de Veracruz, Vicente Arteaga, mi tío. Tu tío, el tío de Yana, que bueno, nada más por eso ya recibió las bendiciones del Señor.
Vicente Arteaga, muy bien, señor Vicente, ¿cómo va por allá la chamba? ¿Todavía sigue trabajando? Él es de los que se sube a los árboles de no sé, pero 20, 30 metros, ¿no? A cortar ramas, ¿verdad? Qué bárbaro. Lo conocemos, tenemos el gusto, el honor de conocerle, muy bien. Isha Bhakta Prabhu de Celaya, Nimai Priya Devidasi de Perú, junto con Krishna Kinkar y todos sus hijos, Yagadananda Das de California, Yagadananda, el papá de los varios, en fin, el papá de una familia muy hermosa, realmente. Yagadananda Prabhu, un saludo muy afectuoso. Lástima que está, ¿cómo se llama en español? Nandita Devidasi de Venezuela, ¿sí? ¿O de Tijuana? De Venezuela. De Venezuela, Nandita, ¿sí? ¿De Venezuela? Sí, mujer. De Venezuela, un saludo muy afectuoso para Nandita Devidasi. Ananda Moidas de Tijuana, ¿sí? Sí. Ananga Mohini Devidasi de Yalalit Krishna de Veracruz, Sudevika Devidasi de Morelia, Tarmoy Devidasi de Venezuela, residiendo ahora, prestando sus servicios en el templo de Monterrey, acá en México. Priyeshwari Devidasi, De Pátzcuaro. De Pátzcuaro, Priyeshwari. Nos ofrecía unos productos, ella trabaja con los hongos, ¿no? Con las setas. Muy bien, Portobelo, Priyeshwari, de ahí también el Derma, algo así, Garboderma o algo así. Ya se me fue. Goura Prema Das de Colombia, Prananath Das de la Ciudad de México, Harisundar Das. Un gusto aquí escuchar de nuevo a Harisundar Das de Perú, Lima, Perú. Radha Krishna Das de Monterrey, Nuevo León, a él, a Shanuga, a sus hijos, Brajendra Nandan, a Radhika y a Yashoda. Malati Devidasi de Veracruz, Colombia. De Colombia, Malati, la esposa de Haribandhu, a ella, a sus hijos, Raghunath, a Nityananda y por supuesto, ¿verdad?, Kamalendu, que está allá en la India sirviendo a Siddhacharya Maharaj. Serón, sí señor. Madhu Krishna Devidasi de Salamanca. De Salamanca, a ella, a Brajendra Nandan, a la nieta tan querida. Yamuna Devidasi de Virginia, Sí. De Virginia, a ella, a Ramananda Prabhu y a toda la familia, muy extensa. Ellos son solitos una comunidad completa. Mohita Krishna Das Prabhu de Ecuador, de Argentina, pero ahora ya nacionalizado ecuatoriano. Y si no nacionalizado por papeles, por lo menos de corazón, ¿verdad? Mohita Krishna Das y a toda su hermosa familia. Ranga Devidasi de la Ciudad de México. Harindu Das de Ecuador. Ananda Krishna Das. Ananda Rupa Devidasi Yasudevi, la chiquita de Tijuana. Acharya Ratna Das y Ananya Bhakti Devidasi, un saludo muy afectuoso para ellos, de Bogotá, Colombia. Gabriela Tello, Gaby, un saludo muy afectuoso para ti, para tu mamá, tus papás, tu hermana. Rasamoy Das y su Lalita Devidasi, de allá de Morelia, Michoacán. Jai Lalita Devidasi de Londres. Jai Lalita. Así puso su nombre. ¿Eh? Así puso su nombre. Así puso su nombre, Jai Lalita. Bueno, Jai Lalita, nuestra reverencia, es un saludo muy afectuoso. Adir Krishna Das y Aris de Aris, ¿cómo va Aris? Ya nació el bebé. Ya nació el bebé, entonces una felicitación para ellos. Hay que ponerle coronavirus. No, estamos muy contentos, ¿verdad? Porque era una de las cosas que anunciaban mucho de las madres, de las mujeres embarazadas, que tuvieran mucho cuidado. Qué bueno que el bebé ya nació, que están bien, espero que la mamá esté bien
y que el papá esté muy contento. Nuestras felicitaciones para ellos. Entonces, Adir Krishna y Aris con su nuevo niño Madhava Prasad Das de Ecuador, un saludo muy afectuoso. Madhava Prasad Prabhu, una gran persona. Arjun Krishna Das de Veracruz y a Ananya Bhakti Devidasi, también ella, ¿verdad? Ya está en estos, no sé cuánto le hace falta, pero está también, ¿verdad?, por dar a luz a un niño. Luego tenemos a Vishnu Priya Devidasi de Tijuana. Vishnu Priya, muy contento de escuchar de todos ustedes. Un saludo muy afectuoso y nuestra familia de reverencia. Que estén muy bien, que tengan un buen día.